Mi curiosidad me ha llevado a conocer y experimentar con diferentes profesionales de áreas como la investigación paranormal, la ufología e incluso la psiquiatría. Todo esto en busca de poder entender la naturaleza de nuestra propia existencia. Bienvenidos a conversar al umbral del misterio. Muchas gracias, muy buenas noches, bienvenidos sean todos los presentes y quienes en este día miércoles nos están viendo por primera vez a través de nuestras plataformas de YouTube en nuestro canal de Multiverso Media. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Umbral del Misterio. Hoy día, estamos, ¿cómo decirlo?, de mantel largo creo yo, porque el invitado que nos acompaña es un amigo hasta ahora, ¿cómo decirlo?, imperceptible, que siempre ha estado ahí. Y que sin embargo por primera vez nos encontramos y esto es como si hubiera sido de toda la vida. Con ustedes el tremendo, ¿cómo decirlo?, escritor, creativo, contactado, iluminado, Julio Rojas. Ahora sí, por favor, fuerte el aplauso con este tremendo hombre. Maestrísimo, de verdad, muchas gracias por estar junto a nosotros. Tenemos mucho que conversar y es poco el tiempo. Obviamente, gran parte del universo te conoce por tu podcast famosísimo, que es del caso 63. Y me gustaría entrar de inmediatamente ahí, donde esta historia de amor, donde todo parece llevarnos al ruiseñor, como me contabas, en esta particularidad habla sobre viajes temporales, ¿ok? Y no cualquier viaje temporal, sino que está mencionado el fenómeno que hace este físico, Jean-Pierre Garnier Mallet, que tiene que ver sobre una posibilidad empírica donde uno podría encontrarse con alguna de las versiones mejoradas, en este caso para tu conveniencia, de un yo del futuro. ¿Cómo llegas a esa idea? Ese es el punto de partida para este podcast y si has practicado lo que dice este científico para contactarse y por eso que tienes tanto éxito. Bueno, lo primero yo quiero decir que cuando ustedes me invitan, yo quería venir como público siempre. Entonces cuando yo Muchas pensé, gracias. voy a venir como público, voy a estar feliz, así que estoy muy contento de estar acá. Muchas gracias. Es un programa y siempre había querido conversar estos temas porque nunca hay tiempo para desarrollar cosas que a veces son tan específicas. Yo comencé con el podcast Caso 63 por algo muy pedestre, que era, yo antes era dentista y trabajaba en un servicio de urgencias. Ajá. Y en un momento... Trayendo muelas, sí. Sí, sacando muelas y en la noche había un poquito de gente con traumas de faciales, de choques. Entonces, pero nunca tenía pega. Siempre estaba ahí como... porque la gente no va al dentista mucho en la noche. Ya, claro. Entonces estaba ahí y de repente llega un tipo que dice que viene el fin del mundo. El tipo en pelota llega por el pasillo. Ok. Yo no lo veo y me van a buscar porque él pide, se encierra y dice que quiere hablar con el psiquiatra del SAPU, que es el Servicio de Atención Primaria de Ajá. Urgencia. Entonces me dicen, como a ti no te vio, anda, hazte pasar por el psiquiatra, abre la puerta y lo vamos a llevar al Hospital Salvador. ¿Cuándo fue esto? ¿Qué Esto año? fue, no, el 2000. El año 2000, Ya. perfecto. Entonces voy ahí, me hago pasar por el psiquiatra Ok. y le digo, oye, está en pelota, está comiendo un completo con una bebida, porque había negociado ya la primera cosa. Ok. Y de repente me dice, pase, doctor, asiento, me dice él, ya comenzó. ¿Qué comenzó? Le digo, el evento. ¿De qué magnitud es el evento? Le digo, planetario. Todos encerrados, la elite lo sabe, hay poco que hacer. ¿Y dónde comenzó? Le digo, Budapest, me dice. Ok. Ya, está bien. Está bien, está bien. Y le sigo un poco la corriente y en un momento me dice, ¿sabe cuál va a ser la moneda de transacción cuando todo se derrumbe? Cuando todo se derrumbe. ¿Qué? ¿El oro? Le digo yo. No, me dice, la confianza. Entonces cuando yo pido que me manden a un psiquiatra y me mandan a un pinche dentista, yo me siento muy violentado, me dice él. Y por eso Espérate, te voy a matar. pero él, ¿cómo sabe? No, porque olió el eugenol, Ya, que es... perfecto, así como la Claro, novocaína, como... exacto. Y ahí se lo llevaron. Pero cuando se lo van llevando y me mira, como Jack Nicholson en El Resplandor, cuando ya, Ajá. yo pienso, la única diferencia entre alguien que está con un problema de salud mental
o alguien que puede ser un profeta, o alguien que está diciendo la verdad y que es un viajero en el tiempo, es lo que va a suceder el día después o el minuto después. No hay ninguna manera de no saberlo. Y cuando viene la pandemia, Claro, como el síndrome de Sarah Connor, el así. síndrome de Sarah Connor, el síndrome de Cassandra, como en 12 monos, claro, Exactamente. es eso. Entonces pensé mucho en él, pensé mucho en él porque era muy coherente su discurso. Pero solamente falló en el hecho de que me quería matar al final. Pero eso más que eso, era súper coherente. Claro. O removerte al menos, O capaz que era eso nomás y claro, lo logró. exacto, lo logró. Mucho tiempo después, estoy escribiendo una serie sobre un virus en diciembre del 2019, Ajá. y de repente voy a picharlo, voy a hablar de la serie a unos tipos de plataformas. Octubre 2019. Sí, Ok. octubre comienzo a escribirlo en un virus en la Antártida. Luego voy a contar la historia a finales de diciembre, comienzos de enero del 2020. Y uno de los tipos me dice, pero, ¿qué es una pandemia? Porque este virus genera una pandemia. Y yo le digo, mira, es como lo que está pasando ahora en China, que si todo va mal, estaríamos todos como encerrados. Y todos me miran exactamente como yo había mirado al tipo de loco. Ajá. Ok. Y ahí pienso, nuevamente, pasa lo mismo. Voy a escribir sobre esto, voy a escribir sobre algo que está entre la verdad y la mentira. Ok. Claro. Claro, y recibiste esa mirada que tú le entregaste que es sin la reflexión de estoy descartando por completo la posibilidad Exacto. que él lo que diga sea cierto. Exacto. Por eso es tan sospechoso la gente que tiene certezas, porque la gente no tiene que tener certeza, tiene que tener dudas siempre. Y quería Maravilloso. escribir una serie sobre tener dudas, de una psiquiatra que tenía dudas sobre si era un estafador, si era un timador, si era un tipo realmente que tenía un problema de salud mental o un brote psicótico, o era un viajero en el tiempo, y que nunca se supiera hasta el final. Maravilloso. Mira, fíjate que Jodorowsky ocupa una palabra que me parece que es muy interesante, que la primera vez que la escuché me parecía que era una saca de pillo, dada su personalidad estrambótica, Mm. ¿no? Pero a medida que pasan los años en mí me doy cuenta que tiene mucha razón y que son pocos los que van a lograr comprenderla, que él hablaba de este término de la trampa sagrada, que necesito mentir para decir la verdad. Claro que sí. De otra manera no funcionaría, ¿no? Ese es el rito que yo hago para que no se destruyan las cosas valiosas porque no puedo ir directamente. Exacto, el rito chanta del chamán, que comienza con seriedad, luego empieza con un periodo que podríamos llamar el periodo chanta, el periodo donde empieza a hacer cosas donde la gente se decepciona, que está planeado que la gente se decepcione, que diga, ¿quién es este tipo? Y solamente quedan algunos, y luego después, y la gente que se va con razón, porque de verdad es mentira, Ajá. pero esa mentira es necesaria para invocar finalmente la verdad que pasa finalmente como el Claro, proceso definitivo, claro, claro. como establecer, Mm. o sea, yo en mi mentira presente estoy Mm. construyendo una verdad futura, Exacto, y hay prácticamente. como sentido del humor en eso. O sea, como un profeta, digamos una Por cosa así. supuesto, claro, es como pero un profeta un poco que se manifiesta exageradamente chanta, Ajá. para que la gente finalmente se decepcione. Es como que la verdad milagrosa tiene cara de payaso, por así decirlo. Bueno, el trickster, todo el fenómeno Ajá. De de este dios ese travieso, burlón, de Loki, de claro, Loki, claro, claro. claro, Es que cierto. está Ahora, presente en todas partes. pregunta, Julio, por ejemplo, claramente tú estás rodeado de disipar una serie de información muy potente a través de historias que se enredan entre sí bajo el formato, digamos, de la ciencia ficción. Ujú. ¿Cómo juntas tu vida con esta historia? Me refiero, ¿cómo, si es que hace algún tipo de práctica que genere puente de la realidad entre lo que creas, lo que imaginas y lo que te sucede? Mm. Si practicas como, por ejemplo, meditación, por decir algo. Bueno, sí, los domingos me he ido un poco, siempre. Un poco me refiero a que un poco tiempo, Ajá. pero, pero como ritual no hacía nada. Sin embargo, cuando estaba escribiendo Caso 23, creo que en el capítulo 6 o 7, en un momento pensé, porque era muy veloz la escritura, tenía que entregar semana a semana, no sabía cómo venía una cuarta temporada hipotética, pero nunca pensé que iba a llegar ella, entonces no sabía qué pasaba en el corto plazo. Ajá.
Así que empecé a tener una libretita y anotaba los sueños, como porque si estoy hablando del fenómeno de Garnier Mallet, entonces Claro. dije, ojalá que mi otro Te sople yo un me sobre un capítulo. capítulo. Entonces hay varios capítulos que están como bien influenciados por el mundo de los sueños Ajá. y Bueno, creo que fue necesario para mí tener la libertad de sentir que no estaba solo en el proceso, que estaba con otra persona, que era yo mismo, en un claro, momento futuro. exacto. Claro. Y luego hice un ritual que mucha gente que que de alguna manera cree en este proceso de que el tiempo es una línea eh, y que tú como conciencia también, también estás allá, que Mm. es un proceso que la gente olvida hacer, que si le vas a pedir a alguien, a tu yo, de que está en 5 días más allá, Ajá. entonces cuando lleguen a esos 5 días, recuerda entonces desde allá mandar la información hacia atrás. La gente nos manda la información hacia atrás. Entonces lo que yo hice fue, Perdón, eso sería como cuando uno recuerda. Si yo recuerdo, yo estoy hablando, o yo estoy respondiéndole a mi yo del pasado, por ejemplo, yo soy el yo del futuro de esa persona. bueno, lo que pasa es que yo creo que hay que hacer un ejercicio de recordarse a sí mismo Ah, y darle información hacia atrás para que de alguna manera se cierre el ciclo de información, ¿o no? ajá. Entonces lo que yo hice fue, cuando llegó el momento adecuado, como que le leí el capítulo que tenía escrito a mi yo para atrás, para que Ok. pudiera cerrar el ciclo. Es muy loco esto que estoy diciendo, Pero ¿no? maravilloso, no, para Claro, nada, es no, no, eso, claro. no, exactamente. Tú estás pagando con la moneda correcta lo que tú estás pidiendo hacia adelante. Tú Exactamente, estás claro. pagando tu deuda para atrás. Exacto, claro, claro. Ahora, ¿qué pasaría si no lo hago? Quizás se cambie la línea, no tengo idea, no sé. Qué loco. Oye, espérame. Tengo una pregunta que me dijo Francisco Ortega, ¿Ya? que después de el fenómeno que fue el podcast de Caso 63, y después ya quiero escuchar un poco que conversemos de los otros Mm, que últimos que ha escrito mm, como Simulacro, mm, que es un tema que a mí es tremendamente importante mm. en los últimos años de mi vida, que mucha gente te comenzó a escribir, como suele llenarse de TikTok o otras Mm. páginas, de personas que dicen venir del futuro. Dicen, no me creen, fíjense, 4 de enero de 2025 va a pasar tal cosa, en fin. Pero me comentó de que tuviste una anécdota de que alguien sí te escribió del futuro y como que sí le tuviste que poner atención porque pasó algo. Bueno, yo no tengo redes sociales, entonces no, es muy difícil que yo me entere de muchas cosas, pero alguien sistemáticamente, gente me escribía a mi correo que decía venir del futuro. El primero fue, me escribió un tipo que se llamaba Apolo, que me dijo, Apolo, sí, listo. Apolo me dijo, me llamo Polo, en esta línea también me llamo Ricardo. Y vengo del 2074 y tengo algo muy importante que decirte. No sé en qué ciudad estás, pero tenemos que tomarnos un café o un Zoom porque es de vital importancia que sepas lo que te quiero decir. Él había viajado a esta época. Había viejo a esta época. Ok. No le respondí. Después pasó un tiempo y me escribió una viajera. Una viajera que me dijo, hola, vengo del año 2000, era como 2200 y tanto. Ok. Escuché tu podcast y quiero reunirme contigo. Entonces yo me hice una especie de acuerdo y lo noté que dije, nunca respondas esos correos. Por varias, Ok. por varias Sí, razones. bueno, me Por imagino. varias razones. Ok. Ya. Y dentro de un porcentaje de razones es porque no quiero alterar el flujo temporal tampoco. Entonces, Ok, sí, claro, es ya. una buena Sí, y razón. también puede Sí. que me maten, no sé, o no. Ya, pero sí llegó una mujer que me dijo, y eso me sorprendió. Me llamo Beatriz Aldunate, estoy en Valencia, soy psiquiatra y tengo unos tatuajes de alas en mi espalda. Ah, Creo que la realidad se plegó y un eco de la realidad hizo que tú escribieras mi historia. Y me pareció tan impresionante que la contacté y le dije qué pasaba. De alguna manera te quiero contar esto porque, nuevamente, nadie puede decir que no o que sí a algo. Todo puede ser un gran fraude o una verdad increíble. Y uno tiene que estar ahí moviéndose. Y creo que esa es la parte entretenida. ahí donde viene algo que conversamos antes de partir de este programa, que a esta altura del partido, yo creo que un acto sabio que uno puede humildemente aceptar es que no puede tener dogma ni dar todo por hecho, porque, así como el título de este programa, el misterio es la broma que tiene la vida para recordarte
que vives en una especie de milagro extraño, mágico, y cuando todo se empieza a volver demasiado cuadrado, te pinchan el globo con algo extrañísimo. Definitivamente. Y en el otro lado también, cuando todo se vuelve demasiado mágico, la ciencia te pinta el globo y te pone en el otro lado. Entonces, Ajá. claro, claro, definitivamente. Con respecto al tema de la simulación, porque Ya. Caso 63 es un fenómeno a escala global. Mm, Ahora hay otros con los que estáis ganado de nuevo todos los mismos premios. Uno de esos es Simulacro mm. y, y donde habla respecto a la idea de la simulación como vida, ¿cierto? Sí. Eh, Esto es el punto de inflexión casi final a la que todos parecen concluir en algún momento, por citar a alguno nomás como Elon Musk. Es como si uno le da mucha vuelta, no puede sino que llegar a esta misma orilla de playa. Claro, a ver, primero, no sé si te has fijado, pero la mayoría de las series finalmente terminan con que estamos en una simulación. Claro, La como una mayoría, realidad probable, una nos ha realidad dicho. probable. Pero eso viene de la caverna de Platón, tú lo sabes, o Ujú. desde que alguien hace el primer búfalo en una caverna, somos una especie obsesionada con representar. Sí, Necesitamos representar todo. Jugamos con sí. objetos que representan el universo Y físico. en ese búfalo nace el arte y la religión al mismo tiempo, de Todo, hecho. claro, exacto. Y, y yo que a veces juego algunos videojuegos y uno ve las gráficas, cómo se van depurando y depurando. Ya no son esas gráficas de monos animados como que se burlaban de Meta cuando salía. Sí, ¿Te acordáis? No, sí, no. la primera vez. Cada vez son más precisas. Ahora con estas inteligencias generativas, cada vez uno ve a todos los líderes mundiales como arriba de un camello, en la luna, o haciendo cuestiones, y uno no sabe, es verdad, mentira. Entonces, 100 años más, ¿qué va a pasar con las gráficas? Mm, Y uno dice, de acuerdo, eh, la posibilidad de que estemos viviendo en una simulación gráfica es altísima, altísima. altísima, sí. Y quizás la interpretación de la religión sobre ese fenómeno es una manera que tenemos como avatares de intentar romper esa simulación, porque finalmente comprendemos que estamos dentro de ella. Y hay una obsesión por salir de la simulación que ojalá no sea tirándonos por la ventana. Claro, fíjate que es que es loco porque de cierta manera los libros religiosos asiáticos que ellos ya planteaban a partir de sus propias experiencias inmersivas, Mm. autoinmersivas, de que hablaban de este fenómeno de Maya, ¿no? Maya, claro. Como esta capacidad de encubrimiento que tiene Dios, Brahma, que le llaman ellos, Mm. de necesitar velar la realidad para poder generar este mundo de experiencia. O sea, necesito que entres en el juego del olvido y que te sientas separado para yo como Dios vivir las experiencias de los distintos individuos, los distintos juegos o tableros que nosotros Como representamos. olvidar quién eres para Olvidar quién poder eres. jugar el juego, Claro, claro, y dice, y el juego permite que algunos lo recuerden claro. y le puedan contar a los demás que les interesa esto o quisieran, digamos, llegar al final del juego, al último boss, de poder hacerlo, pero que entiendan que yo siempre voy a querer jugar, así que hay una gran cantidad que no. Eh, Sí, sí. y aquí está este filósofo Zizek, que es muy interesante, él, porque él decía, yo veo la película Matrix y no sé si entienden correctamente lo que esta filosofía hindú hablaban, donde no rechazaban la simulación, sino que ellos hablaban, yo quiero la tercera píldora. Está la Ya. azul, que es donde sigo viendo la Mm. ilusión, está la roja, donde me meto en la realidad por mucho que duela, pero yo quiero la tercera, en donde yo sé la verdad y sigo acá porque acepto seguir jugando. Bueno, como la gran escena icónica de Matrix, donde el traidor se come el bistec y dice, yo sé que es de mentira, yo sé que es una simulación, pero está tan rico y quiero disfrutarlo para siempre. Es Claro. verdad, fíjate que de hecho en la India hay una frase que te dicen, ok, Dios le habla como a alguien, le dice, ¿tú qué quieres? ¿Ser el azúcar o probar el azúcar? Parece que probar, perfecto, vive. Entonces, si no, lo otro Claro. ya eres cualquier cosa, eres todo. Claro. Bueno, en esta experiencia de escribir Simulacro, que fue en Canarias, fueron 24 días en Canarias, en las 8 islas. La historia de cómo nace ese proyecto es que a ti te piden que
localices ahí la historia, ¿no? Sí, sí, me dicen, escribe una cosa como caso 63, pero en Canarias. Digo, pero que no estaba en Canarias. Y se interrumpe la señal, la cosa en el Del Zoom, internet, del así Zoom, claro. y quedo como así pensando, y ellos creen que estoy negociando, y finalmente cuando Tu vuelve la silencio señal, los mi pone silencio nerviosos. dice, sí, es verdad que tienes que ir a Canarias. Entonces me voy me voy como un mes a Canarias, a escribir sobre la simulación, sobre un escritor de ciencia ficción que está buscando a alguien en Canarias. Entonces, yo estoy escribiendo a alguien que básicamente soy yo, Ajá, eh, exacto. lo cual es una locura. Eres tú en un espejo más chiquitito. Es un espejo, es un fractal. Ajá. Y estoy escribiendo a alguien y la producción me pone personas que tengo que entrevistar, como un experto en la teoría de la simulación, un astrofísico en el observatorio del Teide que cree que el universo demasiado elegante para ser real. O alguien que Ajá. dice, una bióloga que dice que todo se pixela finalmente. Eh, Pura gente que cree en la teoría de la simulación. Ujú. Y dentro de todo ese vértigo de estar escribiendo, cuando la realidad se empieza a difuminar y la ficción se difumina, aparece una mujer caminando por la calle que tiene una camiseta, porque el protagonista está buscando a un hombre llamado Oliveira, que está buscando la puerta de salida de la simulación. Ok. Oliveira, que es una mezcla entre Borges, Saramago Claro, exacto. y Grinberg, ¿ya? Ajá, claro. La juguera de todos esos. Ujú. Y la polera dice, si buscas Oliveira, sígueme. Ya, Pero pero el nivel de sincronismo es demasiado. no, o de psicosis, claro. Y yo pensé que me habían puesto una broma la producción, pero no Ajá. podía ser así porque yo iba al azar. Y finalmente era esto, así como cuando dice, si quieres adelgazar, pregúntame cómo. Era un método Oliveira, pero para sacar músculo, que me dijo, necesitas eso, me dijo Ya, ella. pero no deja de ser, po, pero es Pero demasiada la era. coincidencia igual. Y no solamente eso, sino que ella fue a una librería y compró un libro de Philip K. Dick, que sabemos que es El el primer exponente para el mundo occidental del de la mundo teoría de de la la teoría de la simulación. simulación, que a todo esto le Ya, pero vi, todo calza, pues, y macho, todo, perdona que le no, diga así, y pero... todo calza también con el tema dental, porque yo soy dentista, y Phyllis Kadik llegó a eso porque le dolía la muela. Sí, Y es llegó verdad. la mujer con el analgésico, y ahí descubrió un pez, y Exacto. ahí friqueó. Que tiene el capítulo de la exégesis, Exacto, donde él vive una vida paralela por un buen exacto, rato, digamos, exacto, en una claro. cosa de minutos. Bueno, y Wow. entonces un tipo que era un diseñador de videojuegos que había trabajado toda su vida diseñando universos virtuales, me dijo, mira, yo creo fervientemente en la teoría de la simulación y te puedo decir exactamente lo que tienes que hacer para comprobar si estás en una simulación o no. Yo te lo voy a contar ahora, yo no te voy a contar lo que me pasó, pero te voy a contar lo que me dijo este tipo. Ok, Me dijo, a ver. yo como programador siempre me fijo en los personajes del videojuego y me llamaría la atención si alguien hace algo muy extraño, que sería hacer una construcción muy extraña, Que está fuera de la programación, claramente. claro, o que intentara contactarse conmigo. Porque la primera opción para salir de la simulación no es intentar romper con un serrucho la simulación, sino intentar comunicarse con un programador. Como Tron. Exacto, claro. Ok. Entonces, como que, y yo le digo, "Pero, ¿y cómo es eso?". Me dijo, es tan simple, bastaría que uno de ellos me dijera, dame una prueba de la simulación en 24 horas. Entonces, una prueba relevante de la simulación en 24 horas. Entonces me dice, anda a tu hotel. Yo estaba escribiendo esto, imagínate en mi estado mental. Anda a tu hotel, Ok. y en voz alta, la gente tiene pudor de hablar en voz alta en los lugares cerrados. En voz alta, di, señores de la simulación, si es que hay uno, o un programa que corre la Casi simulación. un rezo. Casi un- Es un rezo. ¿Ya? Quisiera tener una prueba tangible de que estamos en una simulación con un evento cualquiera antes de 24 horas. Son las 12:22. Así literal, Así le ¿ya? dije, claro, Ok. claro. Bueno, eso. Y eso es lo que, claro, eso es lo que habría que hacer Yo, principalmente, pedir una eso o hacer prueba. una catedral o una pirámide, que también podría ser para llamar la atención del programador. Que, mira, qué grandes estas cosas que están haciendo. Fíjate que los directores que hicieron todo en todas partes al mismo Sí, tiempo, hablaban que precisamente para saltar de una dimensión o versión de un lado a otro, había que ser algo lo suficientemente absurdo para que se rompiera la lógica que establecía un universo como con ciertos parámetros. exacto. Y eso tiene un nombre, se llama magia. Es como, Es hacer magia. es hacer magia.
tomar un sapo, una culebra y también el número 13 y también que sea un martes en la encrucijada de un camino. Todo eso que parece tan raro, en el fondo es con los elementos de la simulación hackear y recombinar para que alguien diga, a ver, ¿qué está haciendo esa señora ahí en el camino? Le vamos a dar una monedita. O sea, lo que uno hace es llamar la atención de los fabricantes para para que te hablen Claro, ahora, o para pedir. claro, y también existe la posibilidad triste de que este sea un programa de simulación random que alguien dejó abandonado en una habitación de un adolescente Ajá. y que no hay nadie arriba. Y que no hay nadie arriba. Solo hay reacciones, Sí, digamos, son reacciones, prescritas. claro. Pero también, Redundancia cíclica. redundancias, pero también debería haber una parte, una frontera del sistema donde uno puede hackearlo, supongo. Claro, absolutamente. Ahora en realidad uno debiera querer hackear esta vida a través de, La no sé cómo meditación. decirlo, meditación, de una buena moral y todo, para que las cosas se ajusten a uno. Porque finalmente, insisto, lo que uno logra entender es de que el mundo, si es mágico, es raro, y cuando deja de ser raro para alguien, aparece algo raro que te lo recuerda, Exacto. y es toda una coreografía que está danzando en tu favor, de una Mm, manera casi que te está besando todo el mm, rato, mm. y que te está pidiendo, date cuenta para que podamos pasar al siguiente nivel, una cosa así, hagamos más cosas, pero necesito que tú establezcas una relación íntima con el milagro que se está haciendo a tu alrededor, una cosa así. Completamente. Y ahora, cada uno de nosotros tiene una experiencia extraña, no una, cientos de veces. Ajá. Y parece que el foco no se encuentra en eso, pero basta con poner el foco en aquello para que uno empiece a comprender que, como tú dices, el universo está lleno de glitch, de señales. Yo escribí una novela que se llama El final del metaverso. Era un tipo que se llama Alberto Minsky, que era un rompe glitch. Trabajaba en una compañía Ok, ya. y su pega era meterse un metaverso que era súper realista, lo usaban de prueba para poder mejorar la realidad. Entonces había muchas cosas terribles en el metaverso, súper realista. Un metaverso que está en la década entre el 2015, el 2019, 2020, estaba como ahí. Entonces como que se metía y había vasos que flotaban, entonces él llegaba, en este bar hay un glitch y lo resolvía y el vaso no flotaba y todo. Perfecto. Pero si alguien se daba cuenta de eso, Salfate se dio cuenta, lo baneó y te daba, por ejemplo, un aneurisma y te morías. ¿Ya? A la gente que se daba cuenta de eso se moría, Ok, para que el juego siguiera. Y se enamora, obviamente, toda una historia de amor, y se enamora de una NPC, Sí, ok. y decide sacarla. ¿Y cómo la saca? Ahí la sacas ¿Cómo del extraes? circuito NPC. ¿Cómo la extraes? Lo primero es que tienes que tener un cuerpo receptor arriba, en la realidad 1, porque esta Claro. realidad habían varios niveles. Entonces, ¿cómo vas sacando una entidad consciente de nivel a nivel? Entonces, bueno, ese se trata la novela, ¿cómo lo haces? Pero tiene Hay que ver como con que la vais dando simulación. saltos cuánticos hasta llegar a. Sí, había que sincronizar que ella aprendiera a meditar y tener un Ajá. cuerpo receptor arriba, en Mira. coma. Entonces, eh, Qué genial. Espérate, maravilloso. Maestro, el final del metaverso se llama. el final del metaverso. Bueno, todo esto lo pueden Está en encontrar. librería, sí. Maravilloso. Maestro, vamos a dar todos los datos donde Ya, se pueden sí. encontrar porque tienes una obra exquisita que sigue creciendo año a año, pero ya vamos a hablar de algo que es un proyecto que tiene que ver con lo más raro que haya aterrizado alguna vez en la realidad en la que todos convivimos. No sin antes recordarles que junto con estar en el piso 12 del Hotel Nodo, este programa no sería posible de no ser por mis queridos amigos, mi familia a esta altura, tengo grandes amigos acá, de Juega en Línea. Lama, cuando quieras, mira. No puede ser. Este es un trabajo para el capitán. ¡Hey, capitán! ¿Dónde estás? Aquí, señor. ¿Listo para volar? No, tú no. Tú menos. Ustedes tampoco. ¿Dónde está el verdadero capitán? ¡Hey, jefe! Capitán, hay uno solo. Y está en Juega en Línea. Todos los deportes están en Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse.
muchas gracias, querido. Muchas gracias por hacer este sueño posible y que, perdona, no está de más decirlo, el tremendo éxito que ha significado este proyecto, que era algo raro, era juntar, digamos, dos universos que logramos probar su absoluta compatibilidad. Así que muchas gracias, querido amigo, de corazón. A ver, a ver, tú estás en este momento terminando un proyecto para una plataforma, ¿cierto? Y que espera ver la luz, ojalá dentro de este año, Sí. 2025, y que tiene que ver con un referente absoluto, y él odiaría, si escucha estas palabras, que es uno de los grandes pilares de la ufología, o de los contactados. Me refiero al famoso suizo Billy Mayer, conocido, entre otras cosas, por hacer filmaciones y las fotografías más impresionantemente claras, no solo de los platillos voladores, para decirlo derechamente, sino también de sus tripulantes que vendrían de las Pléyades. Para hacerlo más famoso aún, digamos, esa fotografía corresponde al famoso afiche de la serie X-Files, ¿cierto? Los archivos secretos X, donde ahí lo estamos viendo, con la famosa frase I want to believe. Hubo un problema con esa foto, tuvieron que sacarla porque hubo cobro de derechos. Bueno, y esa cosas no es la así. foto original, realmente, claro. Exacto, Claro. tiene toda la razón, querido amigo. Está Mulder y Scully, que obviamente ha moldeado a muchas de las personas con respecto a estos temas. Julio, ¿cómo es que la gente que está detrás del documental sobre la vida y obra y misteriosa desaparición de Jacobo Greenberg te llama? Bueno, en realidad la respuesta o sea, la pregunta se responde sola, pero que te llaman para hacer una película sobre Billy Mayer para entender la verdad última de este caso. ¿Cómo se da esto? Mira, se da porque soy el plan B, porque hay una huelga, en ese momento una huelga de guionistas en Hollywood, Ok. y iban a hablar con el guionista de Arrival, y, Ah, y luego no pueden hablar con nadie de eso. Entonces alguien, cuando vienen de vuelta, alguien dice, hay un chileno que escribió una cosa sobre viaje en el tiempo, puede que le interese el tema de Billy Mayer, y me llamaron. perfecto. Tú representas al guionista de Arrival, de La Llegada. Claro, La película, esa- wow. o sea, claro, ese era el original. Ya. Después iban a, obviamente yo No, estaba pero en mucho el... mejor, pues, macho. No, y finalmente, gracias a esa huelga de guionista, me llaman y me dicen que tengo que ir a Suiza porque quieren hacer la película de Billy Mayer. ¿Te ponen alguna meta? Anda y descubre la verdad de esto. No, no, ¿Queremos percibir tal cosa? No. no, no. Cuenta todo nomás. Sí, cuenta todo, cuenta cómo es la foto, cómo tomó la foto, qué dice, y cuéntanos si hay una película ahí o no hay una película. Ajá. Y, y manda un equipo de video, de documental, Ajá. para hacer el making of, de si es que el tipo consigue abrir la puerta y consigue que nos deje entrar con una cámara. Ok, ya un equipo avanzado, Un digamos. equipo avanzado. Mm. Así que voy, eh, voy con un traductor porque él habla alemán suizo. Ok. Y, ¿Y es cosa de que uno le dice No. voy y te recibe? No, para nada. Para nada. Jaime Maussan Sí. era muy amigo de Billy Billy Mayer, Mayer, y ya. es muy amigo. De hecho, Jaime Maussan se empezó a interesar en el mundo de los ovnis gracias a Billy Mayer. Fue su primer gran... Sí, pues gran documental que documental. hizo como para 60 minutos o algo Exacto, así. Ajá. claro. Entonces, en un momento, alguien le dice que un amigo Jaime Maussan se consigue los derechos de Billy Mayer, y Jaime Maussan habla muy bien de, bueno, de los latinoamericanos. Ajá. Y gracias a eso estoy yo ahí. Ok, él lo considera. Sí lo considera. Ya, Creo viaja. que había escuchado la audioserie, así que... Ah, perfecto. claro, sí, sí. Ya, tú llegas Yo- y hay un personaje intermediario entre Billy Mayer y tú, o directamente él te abre la puerta y te dice, No, no, bueno, asiento. primero esto es como Heidi, es como Claro. el campo... Alpes suizo. Alpes suizo. Alpes Ok. suizo, a 2 horas de Zurich, a 1 hora y media de Zurich, se llama Smithruti el pueblo, luego vas por unas carreteras con vaquitas con cosas colgando, Con cencerro. con cencerros, y llegas a la finca Billy Mayer, que es una casa con cámaras de seguridad, con unos enanitos de Blancanieves que están ahí dando vueltas de yeso, Ya. y con unos dragones de piedra, súper kitsch todo, súper como Ok. ecléctico. Y está la casa de Billy Mayer. Entonces vamos con el equipo, arrendamos una casa cercana, vamos con el equipo a verlo,
Y claro, el que te sale a recibir no es Billy Mayer, sino es su ayudante, que es Michael. Ok. Y Michael me dice que, que no va a recibir las cámaras, lo primero, así que se pueden ir el resto, Ah, que solamente si yo le caigo bien voy a ok. hablar con él y que me hace unas preguntas. Y si es así, Ah, un test. es un test, Ya. solamente audio. Ah, pero... Ya. Y la última cosa es que yo voy a tener que compartir el tiempo de Billy Mayer con otra persona que lo está entrevistando. Entonces yo le pregunto, Ah, ¿quién es? Quetzal me dice. Pero, ¿qué y tal? Quetzal, ¿mexicano? Digo, no, no, pleiadiano, está es de las Pleiades, está allá. Que Ah, se entiende que es un extraterrestre. exacto. Entonces yo digo, Billy Mayer se encuentra en este momento contactado telepáticamente con... No, no, no telepáticamente, está ahí adentro con él. Ya. Como yo estoy contigo, me dice, está con él. Digo, pero ¿puedo hablar entonces con él? ¿Podría Sí, entrevistarlo? sí, claro. Porque me gustaría hablar con él. Cuando, es que no va a haber tiempo, pero lo espero cuando salga por esa puerta. Es que no sale por la puerta, usa un rayo gravitacional. Pues, ¿hacia dónde? Hacia la nave que está allá arriba. Aquí. Entonces, claro, entonces, nuevamente, ¿me están probando? ¿No me están Sí. probando? ¿Es algo chanta? ¿No es algo chanta? Obviamente es súper raro. No veo la nave, digo, yo creo que no veo la nave. Claro, Claro, con elegancia. con elegancia. Sí, porque tiene un rayo de invisibilidad y no porque para proteger a los animales y a las plantas y porque si no te pasan cosas. Y Ok. así comenzó. Y después estuve sentado ahí y ese día no me recibió el día siguiente. Ahí llegó, Quexal llegó más tarde y yo pude entrar primero. Y ahí me recibió. eh, De- Él es un personaje muy poderoso visualmente, Yo porque pensé que estaba muerto a yo todo también esto. pensaba ¿A que qué estaba edad muerto, tiene más o claro. menos? 87 años, 87 sí. años. Y según él, va a morir en 3 años más, que ya le dijeron sus amigos pleiadianos. Ok. Y el lugar es un lugar como, es una biblioteca llena de libros, lleno de cosas como... Lo primero que me llamó la atención es que en la puerta había una foto del capitán Kirk ¿Ya? y del Enterprise y también del Picard. Y Perfecto, los dos los dos capitanes. capitanes. Ok. Y también había un papá pitufo. Entonces, y unas cosas de niños. Entonces, tenía todo lo ecléctico para que uno pudiera pensar, esta persona no es seria o es seria. Claro, Nuevamente porque es sí, muy disonante no, es también. súper disonante. Y bueno, ahí me hizo un par de preguntas que yo fallé en todas. En un momento casi me tengo que ir. Esto era para ver si le caías bien. Sí, sí, Y sí. fallaste en las dos. Fallé en todas, fallé en todas. ¿Ya? Y en un momento, y al final le pregunté algo que le hizo sentido y me permitió estar ahí 20 días con él. ¿Ya? 20 días Sí, estuviste sí. con él. No, 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 iba 20 días todos los días. O sea, volvías al hotel Sí, y exacto. él te Y él recibía. me recibía, sí. Eh, Espérame. A ver, aquí, el primer día tú tienes que esperar hasta el día siguiente sí, porque hay un extraterrestre que lo está sí, entrevistando. sí. Luego vemos un poco cómo está adornada la casa desde los jardines de Mm, esta montaña hasta mm, el interior de su vivienda. ¿Qué te provoca él? sí. O sea, ¿cómo tú comienzas a ver los límites donde él ha sido consignado como un fraude y sin embargo hay otras cosas que no se No, pueden claro, explicar de él exacto. y por lo tanto estaríamos frente a las pruebas más impresionantemente fidedignas Mm, de tecnología alienígena? exacto. Bueno, a ver, lo primero es que el primer desafío era que dejamos que entrara una cámara y el equipo. Ok. Y en un momento me dijo, sí, pero que solamente te apunten a ti. Al segundo día, Ah, a los productores ya no les interesaba hacer la película. Lo único que querían era el documental de Billy Mayer hablando con alguien, que era... Entonces, perfecto. la película, yo ya no servía para la película, no era guionista de la película, Ok. sino era una especie de host o interrogador Ajá. de Billy Mayer. Porque lo que empezó a decir era exactamente lo que cualquier persona podría esperar, que era cosas increíbles, maravillosas, Ajá. y en un momento cuando estás a punto, cosas absolutamente que te desafían, absurdas o Absurdo. extrañas. Ajá. Lo que pasó no fue realmente tanto la experiencia de Billy Mayer, que ya te lo voy a contar, sino que fue también lo que empezó a rodear el tema de Billy Mayer. En un momento yo le empiezo a preguntar sobre, yo le pregunto de todo, ¿ah? Al Ujú. principio le preguntaba cuánta gente
cabía dentro de un platillo pleyadiano estándar. ¿De dónde venía? ¿Hay cuántas caben? Dos cómodamente, tres un poco más incómodos. ¿Ya? Sí, no me hallaba que Sí, aquí un espacio de 7 sí, metros. exacto. Pero adentro es más grande que lo de afuera, ¿ya? Ajá. Eh, lo cual, y, eh, Como la cabina de Doctor Who, así como, sí, sí, algo así. Ok. exacto. Eh, los Super 8 que tiene son impresionantes. Es que Hay, sí. sí, hay un Super 8, hay una cinta donde él va por la pradera y llama al ovni. Y no es que esté colgado de una percha, sino que se acerca al objeto y luego se aleja. Para hacer eso, en el Sí. 75, un suizo campesino Que le falta un que le falta un brazo. brazo, solo en una moto, uf. Después fuimos a hablar con gente experta en efectos especiales, llevamos la información y dijo, ok, sí se puede hacer con mucho, mucho dinero Muchos recursos. o mucho apoyo de alguna agencia, pero esto, esto es muy extraño, ¿ya? Luego Sí. me pasó también un metal que mandamos a evaluar, una fotografía que también nos llevamos, y en un momento me dijo, te estás metiendo en algo que no sé si sabe lo que es, pero Él te dice. sí, hay mucha gente interesada en saber si yo te voy a pasar información relevante y van a escudriñar tus maletas, te van a perseguir, van a llegar los militares suizos, y nosotros con el Gimo nos reíamos, pero el tercer día se puso un camión de militares frente al hotel, no, éramos solos nosotros, vigilándonos. O sea, digamos, si hay un interés del gobierno de custodiarlo o ver quién lo visita, tal como él te dijo, por si esta vez cuenta algo relevante de lo que ya se sabe hasta ahora. Exacto, O sea, lo consideran que él es legítimo entonces. exacto, o sea, alguien considera que es alguien de interés. ¿Por qué, por qué le van a revisar la maleta a un chileno que está ahí entrevistando para Claro. una... por- Y yo dejaba, súper paranoico, dejaba ciertas pistas para que... Y estaba todo desordenado. Ajá. Obviamente revisaban las cosas. En Zurich íbamos a veces a tomar una cerveza y había unas personas en motocicleta de negro, como casi un lugar común. Casi como el hombre de Sí, negro. no hombre de negro, eran En mujeres de moto, negro, creo que ya. estaban ahí dando vueltas. Una vez fueron a interrogarnos y una de ellas le dijo al equipo, suerte con eso, tengan cuidado. Ellos no se presentan como algo oficial de No, representantes dijeron, de... eh, hice unas preguntas raras sobre qué estábamos haciendo ahí y nos preguntaron a qué veníamos y los productores dijeron que veníamos a ver el lugar y estábamos haciendo algo turístico y en un momento dice, Billy Mayer, ¿no? Cuidado con él. Y hice una especie de advertencia extraña. Te digo que todo estaba en este limbo entre la verdad o no. Las Mm, conversaciones, en un momento le pregunto si lo vigilan y todos nuestros celulares comienzan con una alarma de emergencia, esas alarmas de tsunami, ¿sí? Se activan se ante la activan pregunta. ante la pregunta. Wow. Todo está grabado. Éramos un grupo de no believers y éramos un grupo de gente que estaba ahí porque finalmente era un encargo, pero estábamos hechizados por Billy Mayer. Por supuesto. Y en un momento yo le pregunto, ¿qué pasa? Porque me dice que alguien le cuenta que yo escribí una ficción sobre viajes en el tiempo. Y Ok. y me dicen que le pregunte por favor si he viajado en el tiempo. Y le pregunto, ¿has viajado en el tiempo, Billy? Sí, por supuesto, he viajado al pasado y al futuro. ¿Ya? Las cosas del pasado, una vez se me quedó una linterna, me dice, en el pasado. Y se generaron varios inventos. Pero la gente los olvida porque los inventos que se generan por anomalías temporales se olvidan en la mente de la Ok, gente. se fusionan en la historia nomás. Sí, exacto. ¿Y el futuro qué viene? Le digo. Me dice, no, no te voy a contar porque puede ser muy perturbador para la gente. Pero te quiero decir algo, Ah, este año y el próximo es importante, me dice. Refiriéndose al te 2025. lo confirma. Sí, Perdón, Julio. Es un hecho, no lo diría de forma tan categórica, sino que es fácil tirar un mapa amplio mm, y ver en distintas personalidades interesadas en el tema, ujú, pero no, que no hay puentes directos entre ellos, mm. que todos concuerdan desde el año pasado que este año se genera un suceso
irrefutable, impresionante, contundente, removedor de conciencia con respecto al tema alienígena. Te hago un pequeño paréntesis. ¿Tú qué piensas con respecto a eso? ¿Es posible? Bueno, él me lo dice, yo tampoco lo evalúo de una manera tan efusiva, sino que lo tomo como una de las miles de cosas que me dice, pero como el documental sigue y tengo que ir a Washington a hablar con los abogados de la desclasificación, De los que van al Congreso. los que van al Congreso, Ok, ya. y ahí Qué me buena cuentan. pega te tocó. Sí, me tocó una pega. Y ahí me cuentan y me dicen, a finales de este año, me dicen, esto fue el 2024 al comienzo, a finales de este año, a comienzos del siguiente, viene una información tan relevante que Calza. puede generar un cisma, una especie de shock ontológico. Ok. Un Eh, cambio de paradigma de lo que sabemos y creemos. Para mí fue súper impactante escuchar a abogados con aspecto de abogado gringo de película, Muy serio. de película gringa, con el Capitolio detrás. No estamos hablando del abogado de Breaking Bad, no, De Soul. no, está claro. Hablando seriamente de eventos que tenían que ver con alteraciones de la realidad completamente. Ah, No solamente eso, sino que cuando yo menciono la palabra extraterrestre, uno de ellos me corrige y me dice, mira, estamos intentando afinar mejor los conceptos y estamos intentando que no llamar extraterrestre al fenómeno. ¿Cómo lo tendría que llamar? Le pregunto. ¿Estamos en la indefinición entre criptoterrestre o espiritual? wow. Espera. Criptoterrestre fue la teoría que tiró Harvard con un científico de Boston, además, son tres, donde decían, ¿sabéis que nosotros estamos dispuestos, por lógica, a entender de que la presencia de inteligencias superiores que han corrido en paralelo, escondido, de ahí criptoterrestres, tan ocultos, Claro. digamos, pueden venir de estas cuatro posibilidades, así como que viene en la luna, bajo la tierra, bla, bla, bla. Y el otro carril que a mí siempre me ha interesado es del fenómeno raro espiritual que esto significa. Interdimensional, me dijo. Interdimensional, pero con un ánimo de cambio de conciencia. Me refiero, está interesado en la conciencia, que es lo que casi lo que podríamos llamar el alma de las personas, que es como lo que te define como en el juego del individuo, es de lo que esta unidad de conciencia entiende y que no está al tanto de la realidad que genera como la batería que es, digamos. Bueno, Entonces, en esa esas dos reflexión, cosas a mí me interesan. en esa reflexión sentimos la necesidad de hablar con un filósofo experto en el mundo del otro lado, en el mundo daimónico, en el mundo férico. Así que nos fuimos a Londres y tomamos un tren y nos fuimos a una casita como de Hobbit donde vivía Peter Harpur. No, espérate, ¿conociste a Peter? Sí, claro. Peter Harpur es es el mayor experto en el mundo férico, el Sí, mundo sí, de por hadas. supuesto, por Es supuesto. impresionante. Daimónico total. Daimónico. Y él habla sobre la fotografía, Billy Mayer. Dice, esta es una fotografía daimónica, esta es una fotografía juguetona. Las fotos Es una manifestación del otro lado. de bromista y confusión, Sí, pero esto sí, a ver qué nuevamente hacer el con triple. esto. Claro, nuevamente, bueno, él tiene una teoría, dice que las hadas, los elfos, las ninfas, miren la malla, es Sí, bellísima, no, es bellísima, claro, es un claro. ojo que está ahí. Es la foto de un hada, Es que sí. claro. Una foto que no debería existir en la realidad. Y solamente ni hablar de los videos, ese que gira alrededor Sí, del árbol. de la copa de un árbol y lo mueve No, y con lo su mueve, movimiento sí. y es un árbol, Sí, digamos, de proporciones, sí. digamos. Bueno, yo estuve ahí, estuve exactamente en esa lomita, en ese cerro. Estuve con la gente que medimos los metros, vimos que no había un árbol donde se podía colgar. Sí, claramente. No, claro. Ya, bueno, vamos a ir un día a decir, oye, soy amigo Julio Rojas. Y estas son las preguntas Sí, raras. no, y aparte que alguien corta el pasto, siempre está como cortito. Sí, es verdad, No es con el verdad. pasto normal. Ya, Claro. bueno, Este es como el crop circle sí. máximo, así como pasto cortado. Exacto. Bueno, y él nos dijo que los ovnis, las hadas, los duendes, son todo lo mismo, finalmente. Es una manifestación de una entidad que está presente siempre al lado de nosotros. Conclusión, y que no juguemos con eso, me dijo. Conclusión que John Keel o Jacques Vallée habían llegado. Exacto. O sea, es loco como las nuevas teorías, las más profundas, son haber puesto de moda las de los años 60. Exacto. Volvió todo, claro.
y que parece que tenían completamente la razón. Esto es más raro. O sea, finalmente no es tan simple como que son visitantes de otros planetas que se obsesionaron con la Tierra, Claro, sino es un fenómeno más quizás de la Tierra, O- en su otro claro. aspecto dimensional, O que quizás manifiesta todo. esto. Quizás es un dron que alguien compró en Amazon, Claro. o un orbe, Claro. o todo al mismo tiempo. Sí, un En todas Anchimalén, partes. así todo, así, Claro, un Foo exacto. Fighter. Exacto. Y luego nos tocó ir al Vaticano, porque había un cura que Ah, quería hablar sobre la foto de Billy Mayer, que parece que la analizó alguien, un investigador de Billy Mayer, que es Michael Hessman, ya, ahora se hizo asesor del Vaticano. Lo perfecto. cual es súper curioso, porque Sí, claro, un ufólogo alemán, claro. experto en ovnis, ahora asesora al Vaticano. Asesora y en el área de la ufología, No, ahora solamente en el área de la espiritualidad. de la espiritualidad, como un manifiesto que no está en el catálogo de ellos oficial sobre lo sutil, que a veces se Claro, concreta en nuestra realidad. exacto. Bueno, y ahí Wow. también recibí, o sea, fue una conversación donde él pidió ser, Ya, así de ponerle un blur ahí. sí, ¿Ah? y fue en Castel Gandolfo, y estuvimos ahí conversando. Yo le pregunté desde, No, eh, todo. de todo, de todo. Claro, y él me dice que hay como un protocolo listo para el primer contacto. ¿Cuándo es el primer contacto? Le pregunto. Muy pronto, me dice. Ya, espérate, estamos hablando de lo mismo. O sea, ellos no, para ellos no Muchas es una personas diferentes posibilidad. diciendo que viene Exacto, que algo. se viene algo Claro, y que algo en donde parten de la base que ya creen. Dicen, ya no es una creencia, es un hecho elusivo, pero que está dando más pasos hacia nosotros como no lo había hecho antes. Se está exacto. acercando muy rápido. La sensación que sentí que era gente que no se conocía entre sí, que sentí la sensación de que sabía mucho más de lo que me estaba diciendo, por supuesto, y que todos acordaban de que de alguna manera querían dejar pasar el mensaje de que preparáramos nuestra capacidad de asombro para algo que podría venir Ah, qué pronto. bonito, sí, Claro, eso es lo mejor que claro, uno puede hacer. sí. Sí, no perder. Maestro, mira, déjame hacerte esta pregunta, porque hemos ingresado en áreas que tienen que ver, claro, que de facto es lo que divide la realidad de una Mm. fantasía, pero aquí entramos en una cosa más profunda, que es otro nivel, que es lo ridículo y como, chanta, Sí, claro. con una verdad que se disfraza de lo loco para protegerse o casi como para, esos son sus vestiduras sagradas, son como el loco en la carta del tarot, por así decirlo. Claro, Es claro. como, si yo me voy a presentar ante ti, va a ser de una Es manera exactamente así. rara, Mm, nunca de forma directa, lógica, como a ti te mm. gustaría. Entonces, volviendo a Billy Mayer, Sí, uno decía, "Wow, se pasó el video, la foto, wow, increíble". Y de repente dice, no, y me subió un platillo de valor. ¿En serio? ¿Y cómo es? Así. Y fui al cielo y le saqué una foto a Dios y me guiñó el ojo y un puro ojo. Y uno dice, chucha, se fue toda la mierda. claro. No Ya, solamente eso. ¿cómo juega él con Claro. eso? ¿En qué fenómeno estamos? Primero fueron meses de analizar, son muchísimas fotos. Las analizamos todas con todo tipo de tecnología. Habían unas inexplicables y habían otros que obviamente había un autito que yo tenía cuando chico, de Matchbox, que estaba ahí con un árbol de mentira y había como una especie de tarro de basura ahí. Ya. Pero Como la tapa del tarro de basura, un cuando él ovni. me pasa el libro, en el libro viene eso también. Viene lo increíble y viene lo que es aparente, obviamente chanta. Y uno empieza a pensar, al comienzo, un despistado dice, todo es mentira. Que Se le me fue, pasó se le muchas quedó ahí, veces. lo pillé. Muchas veces me pasó, claro. ¿Qué es esto? Esto es todo mentira. Pero tú dices que él lo está colocando a la vista. Él Y lo quiere que pone ahí. tú... Y él lo quiere, y lo enfatiza, y pone su pistola de rayos, que después uno ve, y es una pistola como de los 70, de esos que uno hacía como, que tenía como una especie Así como de, fricción, con así como... fricción, Ajá, ¿ya? Y que con tiraba chispa. esa media forma medio Bauhaus que tenía de Sí, los total. supersónicos. Ajá. Entonces hay una foto donde hay una pleiadiana que está ahí en la mitad, con un traje metálico, con la pistola, y luego hay un hoyo en el árbol, un hoyo láser de película de clase B, porque le Claro. prestaron esa arma a Billy Mayer y le fotografió esa arma y todo, y está Billy Mayer con esa arma. Y
Y uno dice, ah, ¿por qué la pone ahí también? Y se vuelve chabacano. Claro, y alguien nos dice, un analista nos dice, no lo ven, no ven que es necesario que cuando la verdad y la mentira están juntas, el foco se va de la persona y ahí dice, no, no, listo, etiquetado el chanta, y se va a otro lugar. Y eso se llama un fallo táctico, y el fallo táctico es necesario para ciertas cosas. Sí. Y lo comprendí que los focos ya no están en Billy Mayer, y es sano que pase eso. Si no, sería Es un un poco lo que te celebrity. comentaba al comienzo, ¿no? Como esa trampa sagrada. Es como lo que te voy a decir va a ir en un envoltorio. Si lo agarras, si no, no. Pero va a ir con muchas burlas y mentiras entre medio. Claro. Y tú tienes que sacar ese papel, ese envoltorio, y darte cuenta del tesoro que hay dentro, pero viene con un test, viene con una prueba, y es que si tú logras sobrevivir a lo absurdo. Claro que sí. Y no te lo hace fácil, porque muchas veces lo absurdo es tan absurdo que contamina todo. Es como Juan Gabriel tiene una canción y dice que viene el planeta Erra, y el planeta Erra es el planeta pleiadiano de los Sí, pleiadianos po, del sí, po. OVNI. Entonces, mucha gente dice, no quiero mezclar ambas cosas, porque se me produce una especie de situación media chanta o a lo menos freak. Claro, sí, po. Lo interesante es que cuando uno empieza a hablar tantos días con Billy Mayer, a mí me pasó que empecé a notar que en su discurso no había ni una sola brecha. Había un discurso que Ajá. no era el discurso del mentiroso que se aprende todo. Había una variación lógica donde él estaba contándome más cosas y de pronto había una Crecía eso. verdad ahí. Ok, Había- perfecto. yo no mira, yo sé que él no me estaba mintiendo. No sé si lo que decía era mentira, pero no me estaba mintiendo. Ok. Y algunas fotos no son mentiras. Es lo único que puedo decir. Y lo otro que puedo decir es que le achuntó a muchas cosas que tenían que ver porque analizamos sus reportes de contacto, la guerra de Ucrania, todo lo que tenía que ver con la capa de ozono, Es cierto, estaba sí. ahí, estaba ahí. Sí, él se mandó muchas Y los nuevos, profecías. muy, muy impresionante. Y finalmente, el último día, cuando me fui a despedir, él no sale porque lo han querido matar muchas veces. Entonces, quiso caminar conmigo Sí. y yo le pregunté qué pasaba con él, a qué le teníamos que tener a lo menos ojo, cuidado. Y me dijo, ¿Ya? en un término de alemán suizo que no podía comprender, el traductor dijo, Billy Mayer se refiere a que hay que tenerle mucho miedo a la mente electrónica. Como la inteligencia artificial. Espérame. Y aquí yo te pregunto ya a tu instinto. Hay que tenerle cuidado para que no se salga de control, para que no nos veamos inmersos y consumidos en ella, o por algo que puede, no sé, como Skynet, así cobrar vida propia. ¿Qué crees tú? A ver, yo le pregunté y hay que tomarlo como lo que es como un discurso de alguien que podría ser mentira o verdad. Le pregunté, Ah, ¿cómo termina la gran historia humana? Le digo, ¿termina bien, mal, más o menos? Me dice, buena no pregunta ya. termina muy bien, me dice. No, ¿ah? ¿Una guerra nuclear? Le digo, no, no. ¿Una pandemia? No, no. ¿Qué? Y no puede decir la palabra correcta y habla con... Creo que tenemos que tener mucho cuidado con la mente electrónica, me dice. Mucho cuidado. Eso me dice. ¿Y no puede que esto ya haya pasado? Bueno, ¿O no? Parece, o sea, ¿cuál es tu esto vida? también, claro, claro. Claro, o sea, estamos repitiendo un ciclo y estamos redescubriendo nomás. Puede ser, pero bueno, eh, lo interesante es que el fenómeno de Billy Mayer no solo trasciende el Vaticano, los abogados de Washington, No, por supuesto. fuimos a ver a una mujer Militares en el lugar, o militares, sea, sino que también hay un grupo musical llamado Billy Mayer que está en Oslo y fuimos a verlo. ya. Fuimos a ver a la única tocata que hizo, que nos dio la clave que no la voy a decir porque sería un spoiler del documental, pero eh, el fenómeno Billy Mayer, desde el 70 en adelante, invisiblemente ha infiltrado el imaginario pop de la sociedad de una manera impresionante. Desde carátulas de discos hasta inspiraciones de mucha Ciertamente. gente, hasta el ovni
la forma del Omni estándar o el Omni modelo deportivo de Bob Lazar. Bob Lazar. Exactamente, el Sport Model. Claro. Absolutamente. Julio, siento que hoy día hablamos de Billy Mayer y no. Siendo que hoy día hablamos de viaje en el tiempo y no. Pareciera que hoy día lo que hicimos un poco es jugar a meternos en la poesía de las historias de los seres humanos o en las historias de las ficciones para poder desentrañar algo que es mucho más importante y que es el rol de una conciencia humana en medio de un cuadrado que luego se transforma en un cubo y luego en un tetraedro y luego en algo que es inexplicable para la mente humana, pero que realmente pareciera que estamos mucho más rodeados de magia, de increíble, dominados por un trickster burlón que lo que hace es casi en nuestro bien, pero jugando con nosotros simplemente para que las cosas se coordinen y que tú te aprendas por fin a divertirte en este fenómeno que se llama estar vivo, simplemente Completamente de acuerdo. existir. Sí. Creo que deberíamos seguir profundizando nuestra oportunidad. Si yo simplemente llegamos al momento donde te tengo que dar las gracias, querido amigo, y espero que este encuentro se vuelva a repetir. Con ustedes, querido amigo, el gran Julio Rojas. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, compadre. Buenísimo. No, maravilloso, maestro.